Gloria al nombre de Jesús. Amén. Bendito y soberano y poderoso es el nombre de nuestro Dios, de Jesucristo. Amén. Vamos a colocarnos, hermanos, sobre nuestros pies. Buenos días de antemano, que Dios les bendiga a todos, grande, poderosa y abundantemente. Y saludamos también a los hermanos que nos escuchan en las diferentes partes del mundo. Saludos y la gracia y la paz de Dios sea con todos vosotros. Amén. Padre eterno, muchísimas gracias. Bendito Dios de Abraham, bendito Dios de Isaac y Dios de Jacob. Tú eres santo, Señor. Tú eres 3 veces santo. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios, por tu presencia maravillosa en este lugar, en medio nuestro, Señor. Por hacer presencia en medio de tu pueblo, porque tú dijiste, Señor, que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y creemos que tú estás aquí. Tu palabra dice además que donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Y creemos que tú estás en medio nuestro, que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y donde está tu palabra, ahí estás tú con tu Espíritu Santo respaldando la predicación. Gracias, bendito Dios. Te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza y el imperio por los siglos de los siglos. Quiero entregarte ese tiempo de la palabra, Señor, para que tú obres en mí, para que tú ministres a través de este vaso frágil, Señor. Ministra a través de mi garganta, de mi lengua y de mi voz, para predicar palabra de Dios y no palabra humana, Señor. Predica a través de mis labios, usa mi garganta, usa mi lengua, usa mi voz y concede aún a tu pueblo sabiduría y entendimiento en tu palabra. En el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre toda hueste de maldad, sobre todo espíritu demoníaco, sobre toda interferencia, sobre toda idolatría, santería, brujería, todo lo que se quiera levantar en contra del mensaje, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Todo espíritu antagónico a Jesucristo lo atamos, lo amordazamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Fuera de este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por la sangre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, bendito Dios. Hermanos, hoy es la octava parte del tema que hemos venido desarrollando y aún no hemos entrado en materia. 8 semanas, 2 meses prácticamente, explicando acerca de quién es nuestro adversario, el diablo. Estamos en el tema de la armadura de Dios. La octava parte. Hablamos de los principados, de las potestades, de las huestes de maldad, de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, en fin. Y estamos hablando de la organización de nuestro enemigo, cómo y dónde opera Satanás y sus demonios, cómo está establecido su reino, cuál es su modo operandi, por decir así, cuáles son sus estrategias que él utiliza para llevar a cabo sus malévolos o macabros propósitos. ¿Ok? Cuando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 nos habla de huestes de maldad, entendemos por la misma palabra que son espíritus demoníacos del aire, de la atmósfera. En Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes de maldad en las regiones celestes. Cuando Pablo habla acerca de estas huestes de maldad en las regiones celestes, él se está refiriendo a espíritus malignos que también han infiltrado de una u otra forma el sistema religioso del mundo entero. El propósito del diablo, todos sabemos que es engañar. Él es padre de mentira. Él miente desde el principio. Y para él poder engañar, utiliza las llamadas sectas. O todo lo que se desvíe de la santa palabra de Dios. Una secta, amado hermano, no es lo que se desvía del catolicismo. Que el catolicismo desde el año 313 al 325, cuando surge después de Cristo, está más desviado, mejor dicho, que un plátano. Está bien torcido. Entonces, mis hermanos, cuando la Biblia hace referencia a sectas, hace referencia a todo lo que se desvía de este sagrado libro. Todo lo que se desvía de la palabra de Dios es denominado una secta. Y todo lo que se malinterpreta de esta
Biblia, de este sagrado libro, es una herejía. ¿Ok? Entonces el diablo, mis hermanos, sabemos que vino para engañar. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice que él engaña al mundo entero. Él es padre de mentira, dice también la Biblia en el Evangelio de Juan. A ver, recordemos la cita. Creo que es Juan 8, si no me falla la memoria. Dice que él es padre de mentira. Cuando habla de lo suyo habla. ¿Me acuerdan, por favor? Creo que es el versículo 43 en adelante. Dice Jesucristo a los fariseos, a los religiosos de la época, dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Hay que entender que el religioso no entiende el lenguaje de Dios. Él se rige por doctrina, mandamiento de hombres, por tradiciones, por lo que ve delante de sus ojos, pero no por las cosas espirituales, porque no son espirituales. Y Jesús precisamente se está refiriendo a este pueblo, a los fariseos, a los cuales dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, en el versículo 32. Y dijo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El hecho de que tengamos una religión no quiere decir que seamos libres o que vayamos para el cielo. Hay que tener una relación con Dios. Pero para ello tenemos que nacer del Espíritu, volvernos espirituales, volvernos hijos de Dios. Aquel que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y para poder entender el lenguaje de Dios, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer del Espíritu. Los fariseos prácticamente habían caído, mis hermanos, desde los tiempos de Malaquías hasta Juan, habían caído en religiosidad. Habían caído en tradición, en mandamientos de hombres, los cuales ponían por encima de los mandamientos de Dios. Se habían vuelto prácticamente ritualistas, tradicionalistas, ¿ok? Muy mecánicos para su forma de adorar o acercarse a Dios. Pero la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. ¿Cuánto dicen amén? Por eso Jesús les habla de una libertad que ellos no tenían. ¿Cómo tú puedes decirnos que seremos libres si nosotros también somos hijos de Abraham? Así les decían a Jesús. Y Jesús les dijo: si vosotros permanecéis en mis palabras, cosa que no hacían, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Entonces los fariseos le responden a Jesús y le dicen: nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú puedes decir seréis libres? Jesús le responde y le dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús le dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Eso es lo que pasa con el religioso. La palabra de Dios le incomoda, le estorba, le ofende. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús dice: yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Es muy diferente cuando creemos porque nos lo inculcaron, porque creímos porque mi abuelito, mi mamá creyó en una tradición y por ende yo también arrastré esa tradición y por tanto esa maldición. Es muy diferente a cuando tú de una forma relacional, personal, encuentras a Jesucristo y lo conoces a través de su palabra. Por eso Jesús les decía: mi palabra no tiene cabida en vosotros. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y me llama poderosamente la atención lo que dice el versículo 43 de Juan capítulo 8. Jesús le dice a los fariseos: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje, que es un lenguaje espiritual? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros, le dice Jesús a los religiosos de la época, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Recordemos
cuando sembró la muerte en Adán y Eva. ¿Ok? La muerte espiritual y por ende la muerte física. El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y le dice, con esto lo remata: el que es de Dios, las palabras de Dios oyen. Amén. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, Jesús dijo, mis ovejas, en Juan capítulo 10, dijo, mis ovejas oyen mi voz, en el verso 27, y me siguen. Amén. Y yo les doy vida eterna. Amén. Amén. Esa es la diferencia entre el cabrito y la oveja. La oveja discierne, la oveja oye, y la oveja sigue a su pastor. ¿Cuántos dicen amén? El diablo, mis hermanos, para engañar, para cumplir su propósito de engaño, utiliza la misma palabra, incluso si no ve a los testigos de Jehová. Y tanta doctrina por ahí que desvían la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, quiero que me acompañen, por favor. A ver, recuerdo la cita. Creo que es 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a ver. Capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hay muchos que medran por ahí y andan falsificando la palabra de Dios. Y Pablo dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y en el capítulo 4, versículo 3 dice que si nuestro evangelio está encubierto, está escondido, entre los que se pierden está escondido, entre los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, el diablo, dice la Biblia que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que a ellos no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el religioso es imposible que la palabra le entre, a menos de que se arrepienta, a menos que reconozca su condición de error, su condición de pecado, y se vuelva al Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, mis hermanos, el diablo ha arrastrado a muchos, a millares de personas al infierno, porque han sido víctimas de su error, víctimas del engaño. Así como engañó a Eva, el mismo apóstol Pablo dice que temo que como la serpiente en el huerto de Edén engañó a Eva, temo también que vuestros sentidos sean de una manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Apunte la cita, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pablo estaba preocupado de que realmente la misma iglesia se desviara. Así que cuando Pablo habla de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, él bien sabía que Satanás, siendo padre de mentira, podría incluso infiltrarse dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, y traer herejías. Dice la Biblia de hoy, de hecho, en 1 de Timoteo, capítulo 4, Pablo advierte a su discípulo amado Timoteo y dice, pero el Espíritu Santo de Dios, porque está con E mayúscula, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que son estos tiempos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, algunos se desviarán de la fe. Y miren lo que dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. He allí el Sacrosanto Católico Romano, curas y monjas que no pueden casarse porque sirven a Dios. Jesús les sanó, hermanos,
la suegra a Pedro, lo cual indica que Pedro tenía esposa. Y ella se levantó y le servía. No sé de dónde sacan que porque uno sirve a Dios no se puede casar. Si vemos los grandes patriarcas, los grandes hombres de Dios, todos tenían esposa. De hecho, hasta los apóstoles tenían sus esposas, sus hijos. El diablo es padre de mentira. Y dice, el Espíritu Santo de Dios dice claramente que en los posteros tiempos muchos se desviarán, muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a demonios de engaño y a doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios, por hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y otros mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros hemos conocido la verdad por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pablo, porque todo lo que Dios creó, ¿es qué? Es bueno. Y nada ha de desecharse, siempre y cuando se tome en acción de gracias, porque por la palabra de Dios los alimentos y por la oración son santificados. ¿Cuánto dicen amén? Eso está en 1 Timoteo capítulo 4, del 1 al 5. Ahí encontramos esa porción de la Escritura. Pablo sigue preocupado. Y en Gálatas capítulo 1 dice, estoy maravillado. A los Gálatas les decía, oh Gálatas insensatos, porque en esa iglesia habían problemas también. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto, versículo 6, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hayan unos u otros, o no que haya otros, sino algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y Pablo advierte y dice, mas si aún nosotros, porque dentro de la iglesia él temía que podía levantarse el diablo a través de un hermano que se desvió y traer herejías destructoras. Mas si aún nosotros, advierte, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y miren lo que dice, hermanos, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, pero con respecto, aquí está hablando a la iglesia de Tesalónica, vemos que en sentido general Pablo estaba preocupado porque Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y que de una u otra forma el enemigo podría infiltrar la iglesia, la sana doctrina, y contaminarla. ¿Ok? Y Pablo dice en la carta, segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, os rogamos, hermanos, porque está hablando a la iglesia, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por palabra como o por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, dice Pablo. Mira lo que dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No es maravilla, mis hermanos, que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz? Y eso va a ser el anticristo cuando la iglesia no esté presente. Se va a hacer pasar por Dios. Va a engañar a quién primero,
al pueblo de Israel. Por eso Jesús dice: mirad que nadie os engañe. Y dice Pablo también. Y Mateo 24, Jesús advierte prácticamente acerca de esas personas que podrían ser influenciadas por espíritus de error, por demonios de mentira y de engaño, para llevar tras sí a sus discípulos, a los creyentes. Y Mateo 24 dice, en el versículo 4 responde Jesús y dice: mirad que nadie os engañe. Versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24 de Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Jesús dejó claramente esta advertencia, y Pablo no era ajeno a las palabras de Jesús. Las tuvo durante su ministerio muy en cuenta, porque Satanás, mis hermanos, vino para mentir, para engañar, hurtar, matar y destruir. Así que cuando Pablo habla de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, él se está refiriendo prácticamente a espíritus malignos de engaño que se infiltran en el sistema religioso del mundo entero. Se han incluso arrastrado dentro de las congregaciones de los santos, de los justos. Satanás ha organizado sus fuerzas de maldad para imitar la organización de la verdadera iglesia de Dios. En algunos casos él tiene hasta congregaciones conocidas como las iglesias de Satán o iglesias espiritualistas, las cuales han establecido una especie de adoración en los lugares altos espirituales. Satanás incluso ha promovido la organización de muchos cultos, y recordemos que la palabra oculto significa esconder u ocultar alguna cosa. Recordemos en Corintios cuando dice que si nuestro evangelio está encubierto, está oculto entre los que se pierden, está encubierto o está oculto, entre los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Cultos también son todos aquellos rituales que pertenecen a lo oculto. Bueno, decir, no voy para el culto, sino voy para la iglesia a adorar a Dios, porque Dios no está oculto. Dios se nos ha revelado a través de su palabra. Amén. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero Él no está oculto. ¿Cuántos dicen amén? Él sigue hablándolo en estos tiempos a través de su Espíritu Santo y a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Como dicen Hebreos, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Así que cultos son los que son parte de lo oculto, aquellos que esconden o ocultan maldad detrás del manto de la religión. Pero incluso más peligroso, Satanás ha establecido su sistema justo en la verdadera iglesia mediante personas malvadas que se han infiltrado a escondidas. El Evangelio o la carta más bien de Judas 4 nos habla prácticamente de esta situación. Vamos un momento por favor a Judas 4, el libro antes de Apocalipsis. No es un libro, es una carta. Y dice Judas, versículo 1: siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, o sea de Santiago. Así que este Judas no es Iscariote, este es Judas Tadeo, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago de Jacobo. O sea que ambos son hermanos medios de Jesús. A los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y miren lo que dice el versículo 3. Hay un título que dice: falsas doctrinas y falsos maestros, que es lo que hemos venido hablando al respecto. Y dice Judas, hermano medio de Jesús, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Verso 4, miren lo que dice, hermanos: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, hablando del homosexualismo, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de aquí para allá por vientos, doctrinas, espíritus, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos profetizó también Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y para dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esta carta es fuerte, pero Dios siempre se ha preocupado por su pueblo, y Dios siempre advierte que Satanás no descansa. Él siempre quiere desviar, quiere entorpecer, a como dé lugar la obra de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo que quiere el diablo, y es su meta bien definida. Mediante las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Satanás busca la total lealtad del hombre, usa los falsos cultos, las falsas doctrinas, usa incluso su propia iglesia de Satanás, usa la misma infiltración dentro del cuerpo de Cristo para alcanzar este propósito de engaño. Es lo que la Biblia enseña sobre la organización religiosa de Satanás. Para Satanás poder cumplir su propósito, él tiene sus estrategias, y esos propósitos los cumple a través de demonios en el aire o huestes de maldad en las regiones celestes. Satanás, hermanos, tiene su propia trinidad. Vamos a ver ciertas estrategias que usa el diablo para cumplir su propósito de engaño en el mundo entero. Satanás, así como Dios, también tiene su propia trinidad. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y estos tres son un solo Dios, no 3 dioses, un solo Dios único y verdadero. Previamente, sabemos que la Trinidad o Triunidad o Deidad de Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que Satanás también tiene su propia Trinidad. Él imita todo lo que es de Dios. Esto incluye a Satanás mismo como el dragón, a la primera bestia que es el anticristo y a la segunda bestia que es el falso profeta. Esa es la Trinidad satánica y la encontramos en Apocalipsis capítulo 16 versículo 13. Leámoslo por favor. Apocalipsis capítulo 16 versículo 13. Dice: y vi salir, dice el apóstol Juan, en la isla de Patmos, él ve salir de la boca del diablo, del dragón, que es el diablo, y Jehová lo reprenda. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia
y de la boca del falso profeta, que es la segunda bestia, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pero también en el mismo libro de Apocalipsis, Dios le revela a Juan, le muestra el futuro y le muestra el fin de esta trinidad diabólica. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. El diablo que engañaba al mundo entero, porque Apocalipsis 12:9 dice que el diablo engaña al mundo entero. Y recordemos que para cumplir este propósito utiliza las religiones falsas o las sectas. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Miren lo que dice: donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En la segunda venida de Cristo, porque primero va a ser el arrebatamiento, a los 7 años va a ser la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es para la iglesia, la segunda venida es para el pueblo de Israel, que va a ser engañado durante ese periodo de 7 años, que es la angustia de Jacob, como dice Jeremías 37. Pero de esa angustia, de esa aflicción, de esa persecución, el pueblo de Israel va a ser librado. Cuando venga Cristo por su pueblo, ya la iglesia estaremos en las moradas eternas. El mundo entero va a ser engañado a merced del diablo. De hecho, la religión para aquel entonces va a ser el satanismo. Va a haber culto abierto a Satanás en los tiempos de tribulación. Por eso, mis hermanos, no es bueno quedarse. Satanás va a perseguir a todo lo que sea de Dios. La iglesia, los que se queden, porque la iglesia va a estar arriba, pero habrán algunos que harán parte de la iglesia, que serán parte de la iglesia y se quedarán. Van a ser perseguidos a muerte, hasta ser decapitados. Ya viene ahora la segunda venida. Todos los creyentes, los que se conviertan a Cristo en medio de la tribulación, van a ser ejecutados por el régimen del anticristo. Ya viene la segunda venida. Pasan los 7 años, aparece la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria, y todo ojo lo va a ver. En ese momento, cuando Cristo venga por su pueblo de Israel, que va a ser llevado al desierto para ser sustentado por 1260 días, es decir, 3 años y medio, al fin de este periodo de tiempo, el diablo va a ser atado por 1000 años. Ese es lo que le llamamos el milenio. El anticristo, óigase bien, y el falso profeta que engañaban al mundo entero van a ser lanzados al lago de fuego. Miremos Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Ahí confirma todo lo que estoy diciendo. En la segunda venida, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas señales con las cuales había ¿qué? Engañado al mundo entero y a los que recibieron la marca de la bestia. Y habían adorado a su imagen. Por eso Dios abomina la idolatría. Porque quien adore el divino niño, quien adore y le rinda culto y adoración a la Virgen María, a la estatua, hablando de la estatua o la imagen, o el Cristo de los milagros, o a cualquier Dios, así sean los de la santería, los brujos, los santeros, los paganos, que adoran imágenes y utilizan las mismas imágenes de la Iglesia Católica, entre otras más, que se llaman orichas. Todo esto es abominación para Dios. Así que la gente que adora imágenes, en tiempos de tribulación no le va a ser muy difícil adorar la imagen de la bestia. Y aquí lo dice: y la bestia fue apresada en la segunda venida de Cristo, versículo 20 de Apocalipsis 19. Y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Aquí lo dice claramente. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde en fuego y azufre. Ahí vemos entonces que el diablo va a ser atado por 1000 años, el falso profeta y el anticristo van a ser lanzados vivos al lago de fuego. Y miren lo que dice Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba, este es el fin del diablo, del dragón, de la serpiente antigua, y el diablo que los engañaba fue lanzado, esto es después del milenio, después de 1000 años,
El diablo que los engañaba, sobre esa palabra que es importante, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, que es la segunda bestia, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, el diablo no quiere irse solo para ese lugar, el lago de fuego, que en este momento no tiene habitantes. Los primeros que lo van a inaugurar van a ser el falso profeta y el anticristo. Y ahí seguidamente el diablo y todo el contenido que está en estos momentos en el infierno. Lo dice Apocalipsis 20, versículo 14. La muerte y el Hades, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se había escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vemos entonces que Satanás tiene su propia trinidad, pero vemos también el fin de esta trinidad diabólica, con la cual él engaña, y hasta el último tiempo, que va a ser el tiempo de la tribulación, va a seguir engañando hasta que llegue a su fin. Satanás también tiene su propia iglesia, mis hermanos. Segundo punto. Dios, mis hermanos, ha establecido la verdadera iglesia como el cuerpo de Cristo, la cual es columna, como dice Pablo a Timoteo, y baluarte de la verdad. Apúntese, creo que es primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 o versículo 15. La iglesia verdadera de Jesucristo es columna y es baluarte de la verdad. Esa es la casa de Dios. Y somos cada uno de nosotros. Así que tú eres columna y eres baluarte de la verdad. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No es el Papa, es Cristo. Él es la piedra angular que vosotros los edificadores, hablando del pueblo de Israel, desecharon, la cual Dios ha hecho cabeza principal del ángulo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nuestra vida, nuestras enseñanzas, nuestra vida de comunión y nuestra vida en sí está cimentada ¿en quién? En aquel que es la cabeza. Nosotros lo regimos por la cabeza, que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice en 1 Corintios capítulo 12, 27, dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En Efesios capítulo 4, versículo 15, dice que sino que siguiendo la verdad del amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, que somos nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero Satanás también tiene su propia iglesia. En la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, la Biblia llama a la iglesia del diablo la iglesia de Satanás o sinagoga de Satanás. Apocalipsis capítulo 2, 9 dice: yo conozco tus obras, tus tribulaciones, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfema de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, sino que son también sinagoga de Satanás. El nombre sinagoga de Satanás no es simplemente, o no es más bien abiertamente usado, pero su sinagoga es establecida en cualquier lugar del mundo en el cual el evangelio del Señor Jesucristo no se ha predicado. Satanás tiene también su propia doctrina. La Biblia, mis hermanos, está llena de verdaderas enseñanzas, verdaderas doctrinas de Dios reveladas por el Espíritu Santo. Dios enseñó a 12 hombres y estos 12 hombres fueron multiplicadores de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Aunque uno salió diablo, pero bueno, vino el reemplazo de él, que fue prácticamente el apóstol Pablo. Esos son los 12 cimientos que Dios reconoce en el cielo. Los 12 cimientos. Apocalipsis 21, 14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos 12 nombres. Los 12 nombres, dice aquí, de los 12 apóstoles del Cordero. O sea que en el cielo solamente hay cabida para 12 apóstoles,
Yo no sé si poco de apóstoles hoy día dónde se van a meter, pero al cielo no van a ir. Porque Dios solamente en el cielo reconoce a 12 apóstoles del Cordero. ¿Ok? En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia al hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero vemos también en 1 Timoteo capítulo 4, 1, que acabamos de leer hace poco, que el Espíritu Santo de Dios advierte acerca de falsos maestros que van a introducir encubiertamente sus herejías y doctrinas de demonios. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos se desviarán, que estando dentro del rebaño se apartan y apostatan de la verdad, escuchando a espíritus engañadores, dice, y a doctrinas de demonios. Vemos que entonces Satanás también tiene su propia doctrina. Doctrina de demonios lo llama la Biblia. Una categoría de demonios es llamada espíritu de seducción o espíritus seductores. Su trabajo específico es seducir a los hombres al error doctrinal, a la desviación doctrinal. La palabra doctrina de demonios es cualquier enseñanza presentada como verdad que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Recordemos que el diablo, para llevar a cabo su error, su mentira, utiliza la misma palabra, pero la distorsiona. Él es especialista, por eso la Biblia lo llama como la serpiente antigua. Dice que el diablo es astuto. El diablo, recordemos que es un ser que estuvo al lado de Dios, es el antagonista de la Biblia. Por tanto, él conoce la palabra más que cualquiera de nosotros, pero no la obedece. ¿Ok? Entonces su propósito es llevar a que la gente la desvíe, la tuerza, la malinterprete y la desvíe del propósito original e interpretación que da el Santo Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El mejor intérprete, hermanos, de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Por eso no descuides tu comunión con el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el Paracletos, es el que nos fue enviado para guiarnos a toda fuente de verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo tú evalúas si una doctrina es de Dios o no es de Dios? Por el mismo Espíritu Santo. Dios nos ha dado algo importante y es el discernimiento de espíritus, para discernir todo viento de doctrina, para discernir si el que está parado en el púlpito está hablando de parte de Dios o de parte de sí mismo o de parte del diablo. Para eso tenemos el Espíritu Santo, y como iglesia tenemos que juzgar la predicación, tenemos que ser bereanos. Por eso el hombre espiritual juzga todas las cosas. Lo que yo predico aquí, ustedes en casa o allá, los que están en YouTube, júzguenlo con la misma palabra de Dios. De aquí a mañana yo me puedo desviar y usted puede decir, vea, esto no está conforme a la palabra de Dios. Los bereanos en Hechos, ellos llegaban a la casa y verificaban si todo lo que el apóstol Pedro, Pablo y todos ellos predicaban, si lo que ellos les decían concordaba con las santas escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Véase Hechos capítulo 17, versículo 10. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y dice que estos, los bereanos, en el versículo 11, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando de vez en cuando las escrituras. Ya. ¿Escudriñando cuándo? Cada día las escrituras, para ver si estas cosas concordaban entre sí, o si eran ciertas. Eso es ser bereano. Pero ¿qué dicen las doctrinas de moda? Las iglesias de prosperidad de este tiempo. Lo primero que te enseñan es a no juzgar. Es lo primero. Si tú estás en una iglesia donde tu pastor te dice no hay que juzgar, sal de ahí corriendo,
porque te quiere amputar la conciencia y te quiere amputar la lengua para que todo lo que Él diga, decretando, estableciendo y profetizando, tú no lo juzgues. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo para juzgar. Véanse Primera de Corintios capítulo 2, 14 y 15. El versículo 15 dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Y en Juan capítulo 7, versículo 24, Jesús enseñó a juzgar con justo juicio. Juzgamos por el Espíritu Santo. La palabra juzgar viene de la palabra anacrinos, que significa juzgar, analizar, dividir, separar lo santo de lo profano, la verdad de la mentira. Eso es juzgar. Pero la gente malinterpreta Mateo capítulo 7:1 cuando Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que medís os seréis medidos. Pero ¿por qué no leen el resto? ¿Por qué no leen que Jesús está diciendo acerca de aquella persona que teniendo una paja en el ojo, o una viga en el ojo más bien, quiere sacar la paja que está en el ojo de su hermano? Dice: hipócrita, para que veas bien, saca mejor la paja de tu ojo para que veas bien, y puedas saca la viga de tu ojo, perdón, para que veas bien, y ahí sí puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Es a eso que se refiere Jesús en cuanto al juzgar, o juzgar según las apariencias, ¿okay? Pero la Biblia nos enseña en 1 Corintios 2, versículo 14, cuando dice que el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu. La persona religiosa, la persona que se rige por doctrinas humanas, por mandamientos de hombres, por lo que diga el cura, lo que diga el papa, lo que diga su tradición, ellos no entienden lo espiritual. ¿O cuando tú has visto un católico leyendo la Biblia, interpretándola? No la entienden. Para ellos eso es locura. No pueden entenderla, porque para eso necesitamos el Espíritu Santo. Y dice que el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. En cambio, dice el verso 15, el espiritual, ¿qué dice? Juzga. ¿Juzgar es pecado? Yo puedo decir: este púlpito es color caoba, ¿es que se llama? O café, como quieran llamarlo. Acabo de emitir un juicio. ¿Será que pequé? Dije: ¿esto es caoba o es café? La menorá es dorada, color oro. Acabo de emitir un segundo juicio. ¿Acabo de pecar? No. Entonces para eso tenemos los sentidos físicos. Y más aún, como hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo para juzgar las cosas. ¿Cuánto dicen amén? A la luz de la palabra de Dios. Por eso el hombre espiritual juzga todas las cosas, y él no es juzgado de nadie. ¿Cuánto dicen amén? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas tú y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Bendito es el nombre de Jesús. Satanás también, mis hermanos, tiene su propio sistema de sacrificio. En Romanos capítulo 12:1 dice que nos presentemos nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, ante Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. ¿Esto qué significa? Significa, mis hermanos, una rendición total a Cristo. Una rendición total, rendirnos totalmente a Dios, consagrarnos. Satanás también demanda sacrificio y consagración. 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, dice Pablo a los corintios: antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la mesa del Señor y participar de la mesa de los demonios. ¿Ok? Así que Satanás demanda total rendición del cuerpo, del alma y del espíritu. Él imita lo que hace Dios. En la Shema de Deuteronomio capítulo 6 dice: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y con todas tus fuerzas. Entonces Satanás quiere que también sus adeptos, sus seguidores, se sacrifiquen por él.
se entreguen a Él. Existen actualmente servicios de sacrificio que se efectúan se efectúan bien cuando hombres y mujeres se dedican a sí mismos al servicio de Satanás. Esto lo hacen en fechas especiales, durante todo el año. Pero la fecha crimas del satanismo, de los brujos, de los santeros, de toda la gente que le gusta la oscuridad, lo oculto, para servir a Satanás, eso lo hacen preferiblemente el 31 de octubre, que es el día de la víspera, al 1 de noviembre, que la Iglesia Católica celebra por tradición el Día de los Muertos. O sea que lo que es el 31 de octubre, amanecer 1 de noviembre, es culto a la muerte. Y la gente es tan ignorante que corre a disfrazarse, porque ignoran la verdad. Oseas capítulo 4, versículo 6, el profeta Oseas dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento de Jehová tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Ok? Y te desecharé también del sacerdocio, dice. Los sacrificios de Satanás demandan derramamiento de sangre de animales, en sus rituales en los cuales son practicados. Ellos se consagran también bautizándose en esa sangre de sacrificios, en agua de alcantarilla, en tanta cosa inmunda que se puede usted imaginar. Y esto lo están haciendo precisamente un 31 de octubre. Así que él tiene su propio sistema de sacrificio. Ellos se sacrifican en el pentagrama. De hecho, a una mujer la colocan en el pentagrama, le abren el vientre y le sacan el bebé que ella concibió con el sacerdote satánico, y ahí se lo ofrecen a Satanás. Le sacan el corazón, se lo comen entre todos, en fin. Esto lo hace el satanismo, pero imitando prácticamente a lo que Dios estableció en su palabra en cuanto al derramamiento de sangre. Porque el derramamiento de sangre viene de Dios, pero es para expiar el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Satanás también tiene, mis hermanos, su propio sistema de comunión. De esto podríamos hablar muchísimo, pero vean las prédicas del Halloween, el lado oscuro del Halloween. Ahí está en YouTube. Satanás también tiene su propio sistema de comunión. Eso también hacen los satanistas. Van a una iglesia católica y se roban las hostias. O prácticamente, o hacen la comunión pero no la comen, se la vuelven a sacar de la boca y van y se poposean y se orinan en la hostia. Eso lo hacen también para consagrarse. O sea, ellos tienen unas cosas aberrantes, impresionantes. Satanás también tiene su propio sistema de comunión. El compartimiento del pan y del vino fue instituido por Jesús mismo. ¿Recuerdan la última cena? Y los apóstoles, en 1 Corintios 11, 23 al 24 en adelante, al 34, perdón, lo hacen también conmemorando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, su muerte expiatoria, para anunciar su pronta venida. Pero Satanás también tiene su propio sistema de comunión. 1 Corintios 10, 21 dice: no podéis beber la copa del Señor, o sea, participar de la cena del Señor y seguir pecando. O seguir, como es el católico, toma la hostia y va a la casa a seguir fornicando, a seguir pecando, a seguir chismeando, a seguir mirando con odio, a seguir calumniando, a seguir robando, a seguir matando, en fin. Entonces dice el Señor: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Ok? Satanás también tiene sus propios ministros. El diablo tiene sus sirvientes, tiene sus ministros por todo el mundo que le ayudan a cumplir su propósito.
Dios ha llamado a algunos creyentes durante la trayectoria de su vida. Algunos los llaman para servirle a Dios en el ministerio como pastores, para ministrar su iglesia, para proclamar el evangelio, los evangelistas, los maestros. Efesios capítulo 4:11 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la unidad del cuerpo de Cristo, la edificación del cuerpo de Cristo. Apóstoles y profetas ya pusieron el fundamento, y nadie puede poner fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Véase 1 Corintios capítulo 3 versículo 11. Nadie puede poner fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y en Efesios capítulo 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que ya los apóstoles y profetas ya pusieron el fundamento, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Es a partir de ahí que se edifica la sana doctrina, las sanas enseñanzas de Jesucristo. Porque si ponemos un fundamento y levantamos apóstoles y levantamos profetas, porque es que se levantan ellos mismos, Dios no los levanta ya porque ya no existen. El último apóstol fue Pablo, 1 Corintios capítulo 15 versículo 7 y 8 más o menos, para que vean. Gálatas 1:1 también lo dice, que Pablo fue apóstol de Jesucristo, fue el último apóstol. Como el último profeta fue Juan el Bautista. Véase a ver qué recuerdo la cita. Creo que en Mateo 13:11. O 11:13. 11:13. Dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan fue el último profeta, no hay más. No hay más profetas. Allí termina prácticamente los profetas. Hay don profético que es muy diferente y puede actuar en cualquier creyente, pero no lo constituye profeta. Los dones operan y así como operan se van. Son para la edificación del cuerpo de Cristo, no para darle la gloria al hombre. Apóstoles, el último fue Pablo, que hasta perdió la vista porque lo vio el resplandor de su manifestación. Cuando se le aparece, cae en pie, cae en rodillas al piso y pierde la vista por 3 días. Hechos capítulo 22 confirma, y Hechos capítulo 9 acerca de esta conversión, de que él perdió la vista por 3 días. ¿Ya? Para ser apóstol de los gentiles, para testificar la verdad a los gentiles. El diablo también tiene sus propios ministros. 2 Corintios 11, 14, 15 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ok? Y Apocalipsis capítulo 2 también lo confirma. Apocalipsis capítulo 2, me acordé, creo que es el verso 4. Dice: no, 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado, has juzgado. Aquí la palabra es juzgar, que es la misma palabra probado. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Recordemos que solamente Dios reconoce en el cielo a 12 apóstoles y son los 12 del Cordero. No hay más reconocimiento. Así que si te llamas apóstol, arrepiéntete. Dile a tu congregación: perdóneme, yo me llamé o me autollamaron o me proclamaron apóstol cuando verdaderamente yo soy un siervo de Dios, yo soy un pastor. Tenga la humildad de decirle a su congregación que usted es un pastor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor y la vida doy por mis ovejas. Amén. No podemos colocar fundamento sobre el fundamento que ya ha sido establecido, porque eso no está bien, eso no está bien. ¿Ok?
Los ministros de Satanás también proclaman su evangelio. Con eso terminamos para dejar para la próxima semana. El evangelio de Satanás es contrario al evangelio del Señor Jesucristo. Gálatas 1, 7, 8 habla acerca de que si seguimos otro evangelio diferente del que hemos oído y seguido, eso es anatema. Dice, no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y véanse 2 Corintios para terminar, capítulo 11, 2, 4. Ya lo leímos, pero vamos a reiterarlo. 2 Corintios 11, 2, 4. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Verso 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ok? Así que el diablo, que es padre de mentira, utiliza su propio evangelio, el evangelio torcido, el evangelio desviado, para cumplir su propósito. Falsas doctrinas, mormones, testigos de Jehová, adventistas, tanta doctrina por ahí chabacana, torcida. Dejémoslo hasta allí, mis hermanos, y la otra semana vamos a continuar con este maravilloso mensaje. ¿Ok? Para no extendernos como de mucho. Vamos suave, no hay mucho afán. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito Señor, Dios eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Te doy gracias por tu misericordia, por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos escuchar tu voz en esta hora de la mañana. Tú has dicho en tu palabra, conoceremos la verdad y la verdad os hará libres. Y hemos conocido la verdad que está en ti, Señor. Amén. Tú eres la verdad, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por este mensaje. Gracias por darnos esta palabra hoy, Señor. Te pedimos que esta palabra quede grabada en la tabla de nuestro corazón y que pueda dar fruto al 100%, Señor. En el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a tu pueblo. Bendice a la iglesia de una manera especial, con toda bendición espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llénalos con tu paz, con tu gracia. Cúbrelos con tu bondad, Señor. Prospérales en su camino, en todo lo que emprendan, Señor, y guárdalos de todo mal. Que sea esta una semana de victoria, de bendición. Y en el nombre de Jesús atamos y reprendemos todo espíritu de retaliación, todo espíritu retaliador, todo contraataque del adversario, del enemigo, contra nuestras vidas, contra nuestras familias. En el nombre de Jesús. Te damos a ti la gloria, Señor Jesucristo. Te damos a ti la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Desde hoy para siempre. Amén.